Todo proceso judicial comienza con una petición, en virtud de que alguien acude ante un juez para solicitar algo. A esa solicitud se le llama pretensión y es el punto de partida del derecho procesal porque sin una pretensión el juez no puede actuar. Soy Ángel Alcázar, alumno de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia y hoy vamos a hablar de la pretensión. Para saber qué es la pretensión debemos atender primero a su concepto. ¿Cuál es su concepto? El que generalmente se alude es la declaración de voluntad que el actor y demandado formulan ante el órgano jurisdiccional para que actúe en determinado sentido, sea en contra del demandado o a su favor. La pretensión, básicamente, es la manifestación de la voluntad de una de las partes que generalmente es el actor, que es quien promueve la dicha pretensión, y esta pretensión es formulada ante el órgano jurisdiccional, es decir, es presentada ante un juez, mediante la cual solicita que se le dicte una sentencia en un sentido determinado. Esto es el concepto amplio de la pretensión, pero existen varios tipos y clasificaciones de esta misma. Antes de continuar con los diferentes tipos de pretensión, quiero señalar diferentes definiciones que hay entre los doctrinarios. Una definición que voy a citar es de Francesco Carneluti, en la cual dice que la pretensión es la declaración de voluntad que es dirigida al juez para que éste, mediante la sentencia, haga efectiva la subordinación del interés ajeno al interés propio. Es decir, alguien quiere que su interés prevalezca sobre el de otro y acude al juez para lograrlo. Otra definición que podemos encontrar es la de Eduardo Couture, que considera que la pretensión es la afirmación de un derecho hecha a un juicio que se formula contra otra persona y que ésta exige la intervención de la autoridad. Para él, sin pretensión no hay proceso, porque es lo que da origen al litigio. Por último, voy a citar qué es la pretensión para el Cala Zamora y Castillo. Él la describe como la exigencia de la subordinación de la voluntad ajena a la propia, planteada ante el órgano jurisdiccional. Este autor subraya su carácter de exigencia y no de simple petición. Y ahora, de entre todas estas definiciones, de todos estos doctrinarios, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que podemos rescatar de sus definiciones? Todas se refieren siempre frente al juez, aunque materialmente afecta a otra persona. Y también destacan que la pretensión es el núcleo del proceso, porque sin ella no hay litigio. En palabras más simples, es decir, que la pretensión es lo que se pide al juez que resuelva, y puede ser a favor del actor o a favor del demandado, dependiendo quién la formule. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la pretensión? Tiene que existir el actor, que es el sujeto activo. Es la persona que ejerce la pretensión de un conflicto jurídico. El actor. Por otra parte, tenemos al sujeto pasivo, o el demandado, que es la persona contra quien se dirige la pretensión. Y luego está el objeto de la pretensión, que es el bien o derecho que se reclama en una pretensión ante el juez. Ya sabemos cuál es la naturaleza de la pretensión, pero ahora vamos a atender a su clasificación, en la cual existen pretensiones principales y pretensiones accesorias. Las pretensiones principales, ¿qué es lo que son? Estas constituyen el núcleo de la demanda, es decir, lo que el actor realmente quiere que el juez resuelva como asunto central del proceso. Un ejemplo, cobro de una deuda. La pretensión principal sería que el juez condene al demandado a pagar 50,000 pesos, porque es lo que el actor quiere. Por otra parte, tenemos las pretensiones accesorias. Esta es aquella que depende de la principal y se pide como consecuencia o complemento de esta. Si la principal no prospera, la accesoria tampoco. Un ejemplo de esta, el mismo cobro de deuda. La principal, habíamos dicho que el demandado pague 50,000 pesos. Esa es la pretensión principal. Pero la pretensión accesoria podría ser que el pago de intereses moratorios, gastos de cobranza y costos de juicio se agreguen. Dichas pretensiones pueden ser negadas por el demandado, siendo pretensiones discutidas o pretensiones insatisfechas. La primera, la pretensión discutida, consiste en que el demandado se niega
que proceda por ser inoperables las razones en las que esta pretensión se apoya. En cambio, la pretensión insatisfecha, el demandado, discutiéndola o no, se niega a cumplir dicha pretensión. Pero en ambos casos hay litigio. Ya vimos cómo se clasifican las pretensiones y cómo éstas pueden ser negadas por parte del demandado. Ahora vamos a ver qué tipos de pretensiones existen. Existen las pretensiones declarativas. Estas buscan que se reconozca formalmente un derecho sin exigir acciones adicionales. El juez reconoce o declara una situación jurídica existente, sin imponer directamente una condena ni crear una nueva situación jurídica. Un ejemplo de esta pretensión declarativa podría ser declarar la propiedad de un bien. Una persona pide al juez que se declare que ella es la legítima propietaria de un terreno, frente a quien lo ocupa sin derecho. ¿Por qué es declarativa? El juez no ordena pagar ni entregar, solo reconocer jurídicamente la propiedad. Por otro lado, tenemos las pretensiones constitutivas. Estas, a diferencia de las declarativas, crean, modifican o extinguen una relación jurídica entre las partes involucradas. Son aquellas en las que el actor pide al juez que cree, modifique o extinga situación jurídica. Aquí sí hay un cambio en la realidad jurídica a partir de la sentencia. Un ejemplo sería el divorcio. Una persona solicita que el juez disuelva un vínculo matrimonial. La sentencia cambia el estado civil de las partes. También tenemos la pretensión de condena. Estas exigen el cumplimiento de una obligación previamente establecida por la ley o contrato, y se llaman así porque el actor pide al juez que ordene o condene al demandado a cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Un ejemplo de esta pretensión de condena sería el pago de pensión alimenticia. Se solicita que se condene al padre o madre a cubrir la pensión alimenticia a favor de los hijos. También existe la pretensión individual. Esta, más que afectar al objeto, va en parte encaminada al sujeto. Y la pretensión individual protege los derechos particulares y específicos de una sola persona en procesos legales. Aquella en la que una persona formula frente al juez una exigencia contra otra persona en específico. El interés en el juicio es personal y directo. El efecto de la sentencia solo alcanza a las partes del juicio. Un ejemplo de la pretensión individual sería el cobro de una deuda. Juan demanda a Pedro para que le pague 30,000 pesos que le prestó. Solo hay un actor y un demandado determinado, y la sentencia solamente va a afectar a las partes involucradas. Por otro lado, tenemos la pretensión colectiva, nuevamente atendiendo al sujeto. Estas reclaman derechos o intereses compartidos por un grupo o comunidad en el ámbito legal. El interés jurídico pertenece a un grupo determinado y perfectamente identificado con intereses en comunes. Estos podrían ser consumidores, vecinos, trabajadores, pero estas personas están individualizadas. Un ejemplo de estas serían derechos de los vecinos, donde un grupo de colonos demanda a una constructora para que repare los daños ocasionados en viviendas de una unidad habitacional por una obra defectuosa. También tenemos la pretensión difusa. Estas buscan proteger intereses de la sociedad en general o de un número indeterminado de personas, no solo un grupo en específico. A diferencia de la colectiva, el grupo aquí no está determinado ni individualizado, y los beneficiarios son indeterminados o de difícil determinación, y generalmente las promueve órganos del Estado o asociaciones civiles autorizadas. Un ejemplo de estas serían derecho a un ambiente libre de humo de tabaco. Una asociación interpone una demanda para que se cumplan las normas que prohíben fumar en lugares públicos cerrados. Estas benefician no a un grupo individualizado, sino a toda la sociedad. A efecto de entender de una mejor manera, debemos atender a la divina Trinidad del proceso, llamada así porque es una expresión metafórica en derecho procesal, ya que son elementos esenciales que deben existir para que haya proceso judicial, ya que sin ellos no hay proceso. En la Divina Trinidad se encuentran tres importantes elementos para el proceso, en la cual
están el juez, el actor y el demandado. El demandado resiste la pretensión o la defiende ante la misma. El actor es el que promueve la pretensión y pide la tutela de un derecho al juez. En cambio, por último, el juez es el que imparte justicia. Entonces, ¿la pretensión se vuelve una sentencia? No ciertamente. Mientras la pretensión procesal es la solicitud concreta del actor al juez, la sentencia es la respuesta del juez a esa pretensión. En ella, el juez acepta o rechaza la pretensión del actor. En pocas palabras, se podría decir que las pretensiones no se vuelven sentencias, pero las sentencias resuelven las pretensiones. Para diferenciar entre pretensión y sentencia, hay que conocer de manera superficial en qué consiste esta última. La sentencia es un tipo de resolución judicial. Esta es el acto procesal proveniente de un tribunal mediante el cual resuelve las peticiones, autoriza u ordena determinadas conductas o prestaciones. Como resolución judicial no solamente existe la sentencia, también existen otras figuras dentro del proceso. Específicamente se encuentran en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, en donde se relatan decretos, autos y sentencias. Como conclusión, podemos decir que las sentencias son el acto por el cual el Estado, a través del órgano jurisdiccional, destina una decisión para aplicar la norma a un caso concreto y declarar la tutela jurídica que concede el derecho objetivo a un interés determinado. Ya diferenciamos entre pretensión y sentencia, pero ¿con qué otros conceptos no debemos confundir la pretensión? No debemos confundirla con derechos subjetivos, con acción, con tener la razón o incluso que la pretensión sea una demanda. Cada una tiene una naturaleza diferente pero similar. Cuando hablamos de pretensión, no quiere decir que tenemos la razón. Carneluti define a la razón como la afirmación de la tutela que el orden jurídico concede al interés cuyo prevalecimiento se exige. ¿Y a qué nos referimos con la afirmación? Bueno, la afirmación es cuando nos referimos en que ésta consiste en una auténtica declaración jurídica de quien la hace y no solamente en una opinión. Tampoco hay que confundir pretensión con acción. Mientras la pretensión atiende al contenido específico del reclamo, la acción es el derecho de iniciar un proceso legal para proteger un interés jurídico. Esta se refiere al poder o facultad de provocar e impulsar la actividad jurisdiccional. Al ser ejercitada, abre la posibilidad legal a que el juez resuelva sobre una pretensión. Es decir, se ejercita la facultad de un derecho procesal a solicitar la intervención y de poner en movimiento al órgano jurisdiccional para obligar al demandado a cumplir con la prestación o conducta y así satisfacer la reclamación o exigencia. Y la acción tiene su fundamento constitucional en el artículo 17, párrafo segundo. Tampoco debemos confundir el derecho subjetivo con la pretensión. El derecho subjetivo es la facultad que concede la norma de exigir, donde existe un sujeto activo de la relación jurídica frente al sujeto pasivo. Cuando hablamos de pretensión, no hablamos de una demanda. La pretensión no es el inicio de un proceso jurídico. El inicio de un proceso jurídico se formaliza con la presentación y admisión de la demanda. A manera de conclusión, podemos decir que la pretensión solo se delimita a lo que abarca la reclamación del actor al demandante, una determinada prestación. También puede producirse sin tener como fundamento derecho alguno, ya que la pretensión sin fundamento no deja de ser pretensión, donde entonces se reduce al sofismo. La pretensión no solamente significa que está basada en la razón, incluso puede a veces que no lo esté. Y también
es un hecho materializado. El derecho subjetivo se trata de un fenómeno jurídico y no fáctico, y es una cuestión de algo que se tiene o no se tiene. Y la acción, por su parte, es cuestión de algo que se hace o no se hace. Se basa en el derecho de acudir al órgano jurisdiccional a solicitar su intervención para someter al demandado el cumplimiento de cierta conducta o prestación. Ahora vamos a dar un ejemplo para diferenciar estas tres definiciones entre acción, derecho subjetivo y pretensión. Un ejemplo. Un inquilino adeuda un año de rentas de un inmueble. El arrendador tiene el derecho subjetivo a que se le paguen las rentas por el inmueble de su propiedad. El pago del inmueble aún no se ha manifestado ante el inquilino. Aún no hay pretensión, pero existe un derecho subjetivo. Ahora bien, cuando el arrendador puntualiza su reclamación ante el inquilino y le manifiesta que exige el pago de las rentas, eso es una pretensión extrajudicial. En el momento que esa pretensión llega ante un órgano jurisdiccional, esa pretensión se vuelve pretensión procesal. Cuando el arrendador manifiesta su voluntad, su exigencia de pago, ya contiene una cantidad en específico determinada y un cumplimiento de obligación determinado. Si el arrendador acude ante el juez para exigir su intervención para obligar al sujeto obligado a cumplir con la conducta que se le exige en la pretensión, se produce el derecho de acción. Es decir, la pretensión pasa de ser una simple pretensión extrajudicial a ser una pretensión procesal. Y cuando hablamos de pretensión, la pretensión se rige por ciertos principios que debe de cumplir. Los más fundamentales son el principio de congruencia. Este principio asegura que las decisiones judiciales sean coherentes con lo solicitado en el proceso legal. El juez debe resolver conforme a lo pedido en la pretensión, ni más ni menos. Otro principio es el principio de contradicción. Garantiza que ambas partes puedan presentar sus argumentos y evidencias en igualdad de condiciones. Toda pretensión implica que exista un contradictor, el demandado, que pueda oponerse, garantizando la bilateralidad de la audiencia. Otro principio es el principio de economía procesal. Busca optimizar el uso de recursos y tiempo para lograr un proceso eficiente y rápido. Otro principio es el principio de publicidad. Implica que los procesos judiciales sean públicos para garantizar transparencia y confianza en su debate y resolución. En conclusión, la pretensión es lo que le da vida al proceso. Es la solicitud que mueve al juez a actuar. De manera general, en eso consiste la pretensión. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente.